habíamos quedado en la parte de la clasificación de función de fórmulas proposicionales, que habíamos visto que era una tautología, que era una contradicción y una contingencia. Ahora, habíamos hecho un ejercicio, ¿no?, en el cual habíamos determinado que era una fórmula de contingencia, ¿no? A ver, veamos otros ejercicios. Tal vez voy a borrar mi pizarra un cachito. A ver, vamos a ver la siguiente fórmula proposicional. ¿Qué tipo de fórmula proposicional se refiere? A ver, vamos a ver al siguiente ejercicio. La negación de P implica Q. Negación de P implica Q. Sí, solo sí, dice la negación de P y no Q. Y no Q. A ver, determinemos entonces en este caso si esta proposición viene a ser una proposición Por favor, tautológica. su cámara, Zurita. No se ve lo que ha escrito. Una función tautológica será una función de contradicción o, de lo contrario, una de contingencia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para verificar es lo siguiente, ¿no? Saber con cuántas proposiciones estamos trabajando. En este caso tenemos P y Q, por tanto son 2. Y por tanto sus valores de verdad para cada una de esas proposiciones vendrá a ser 2 a la 2, serán 4 filas, ¿no? De las cuales, para la primera proposición, habíamos dicho, tenemos la mitad de estas filas verdaderas y la mitad falsas, ¿no? Entonces tendríamos 2 verdades, 2 falsas, y para la segunda proposición, como solamente son 4, entonces sería también intercalado de verdadero falso, verdadero falso. De esa manera colocamos a todas las proposiciones 2 verdades, 2 falsas, y verdadero falso, verdadero falso. Luego negamos a cada una de las proposiciones, ¿no?, porque son sus negaciones. Una de ellas, ¿no?, tendríamos la negación de P, tendríamos a falso, falso, verdad, verdad. Haciendo la operación dentro en el paréntesis, podríamos indicar entonces que también a través de la implicación voy a hacer uso de las tablas de tablas de verdad que nos ayudan a determinar si son falsos o verdaderos. En una implicación hemos dicho, toda vez que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso. Y en los demás casos va a ser verdadero. Entonces tengo una columna parcial del paréntesis. Hago lo mismo en el anterior, pero primeramente tengo que negar. Por tanto, tengo falso, falso, verdad, verdad. Tengo falso, verdad, falso, verdad. Haciendo las 2 columnas negadas para obtener una columna parcial del paréntesis a través de la conjunción. Y la conjunción también me dice solamente son verdaderas cuando ambas son verdaderas. Y en los casos viene a ser falso, es verdadero, falso, falso y falso. Entonces tengo aquí también a una columna parcial del paréntesis. Ambas columnas parciales de los paréntesis hace que tengamos la última operación, y esa última operación está a través de la
bicondicional. Y la bicondicional, a través de la tabla de la bicondicional, también podemos indicar todo es que tengamos el mismo valor, ya sean verdaderos o sean falsos. Estos son verdaderos, ¿no? Entonces aquí tendríamos verdadero falso, va a ser falso. Verdadero falso también será falso. Verdadero falso también es falso. Y falso verdad es falso. Entonces habíamos tenido que la última columna de operación, llamada también columna resultante, había estado formado por valores falsos. Por tanto, esta proposición compuesta denotada de esa manera, o la fórmula proposicional, viene a ser una fórmula proposicional de contradicción. Contradicción. ¿Listo? Es una fórmula de proposición contradicción. Donde todos sus valores de verdad de las proposiciones serán falsas, dice, ¿no? A eso entonces decimos, o clasificamos de esa manera a las fórmulas proposicionales que se tienen. Bueno, ahora también vamos a ver un poco sobre equivalencia lógica. ¿Qué es una equivalencia lógica? Equivalencia lógica. Y decimos lo siguiente. Dos fórmulas proposicionales se dice que son lógicamente equivalentes. Dos fórmulas proposicionales se dice que son lógicamente equivalentes coma, si sus tablas de verdad son idénticas. Si sus tablas de verdad son idénticas. Coma, o sus valores de verdad o sus valores de verdad son los mismos en cada renglón. O sus valores de verdad son los mismos en cada renglón. Se la denotará por tres rayitas, una equivalencia lógica, así de esa manera, para expresar la equivalencia lógica. Entonces, si una equivalencia lógica dice son dos fórmulas proporcionales son lógicamente equivalentes cuando también podemos decir cuando sus columnas resultantes son iguales, ¿no? Si la columna resultante son iguales de ambas proporciones, entonces podemos también indicar de que esas dos proporciones vienen a ser proposiciones lógicamente equivalentes. O sea, son iguales o son equivalentes, ¿no? Por decir, si yo tuviera a la proposición P si y solo si Q y la proposición de la negación de la proposición P o Q, ¿no? ¿Será que esas dos proposiciones son equivalentes? Dice. Entonces debemos verificar, ¿no?, la equivalencia de ambos, haciendo que, demostrando a través de sus tablas, podemos indicar de que esta proposición va a tener dos proposiciones, tengo dos verdades, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Por tanto, verdad, falso, falso, verdad, viene a ser su columna resultante. Y de esta otra tendríamos también dos verdades, dos falsos,
verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí teníamos, dice, todas las que son verdaderos es falso, es contradictorio, y si tenemos falso verdadero es verdadero. Entonces tenemos también a una falsedad. Su negación de esta columna tendría que ser verdadero, falso, falso y verdadero. Esta vendría a ser su columna resultante de esta proporción compuesta. ¿Y cómo podemos observar? ¿No? ¿Cómo podemos observar? Que ambas columnas tienen el mismo valor de verdad en cada una de sus renglones. Verdadero, verdadero, falso, 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 falso y verdad, verdad. Entonces, eso hace que esas dos proposiciones dicen que son equivalentes. O sea, la proposición P, si y solo si Q, dice que es equivalente a la negación de la proporción P unido por la disminución excluyente a la proporción Q. ¿No? Si ustedes pueden observar las tablas de verdad de la incondicional y la tabla de verdad de la disminución excluyente, ustedes pueden observar que son contrarios, ¿no? Son contrarios. O sea, si yo niego a una de ellas, van a llegar a ser equivalentes ambas. O sea, que van a ser iguales ambas proposiciones. ¿Listo? Entonces, toda vez que nosotros queramos demostrar la equivalencia lógica de dos proporciones, debemos demostrar que sus columnas resultantes sean iguales. O sea, sean iguales, ¿no? Más que todo. A ver, como ejercicio, demuestren la equivalencia de estas tres proposiciones. Voy a borrar. P o no Q, P o no Q, unido por la implicación a la negación de P, 2, P entonces Q, o P y Q. Y 3, P, sí y solo sí, no Q, unido por la implicación a la negación de P y Q. A ver, demuestren cuáles de las tres son proposiciones equivalentes. Así que, a ver, jóvenes, demuestren. ¿Será 1 con 2, 1 con 3 o 2 con 3? O ninguno. La equivalencia de esas proporciones.
¿O más o menos? ¿Cuáles son? El 2 y el 3, Inge. 2 y 3. Sí. Ya. P, entonces Q o Q y P. P y Q es equivalente a una relación de P y Q. Muy bien. ¿Todos están con? ¿Han podido resolver? No hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna dificultad de ninguna clase. Solamente había que ver sus tablas de verdad si la columna resultante era equivalente, ¿no? O sea, si eran iguales. Ya. Entonces pasamos a otro tipo de ejercicios para poder aplicar, dice, lo que acabamos de aprender. Voy a dictar el siguiente ejemplo que dice, sabiendo que los valores de verdad de las proposiciones, sabiendo que los valores de verdad de las proposiciones P, Q, R son respectivamente P, Q, R son respectivamente, dice, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Determinar el valor de verdad, determinar el valor de verdad de dos puntos aparte. Vamos a copiar una proposición que dice la negación de P, la negación de P implica no R, y negación de Q o negación de P sí y solo si la negación de R implica a la negación de P o negación de Q. ¿Cómo podríamos, dice, encontrar el valor de verdad de esa proporción compuesta sabiendo que P, Q y R tienen valores de verdad, falso y verdad, respectivamente? ¿Qué es lo que harían para poder determinar el valor de verdad de esa proposición compuesta o de esa fórmula proposicional? ¿Qué harían, jóvenes? Si yo conozco los valores de verdad de las proposiciones P, Q y R, entonces, y la proposición compuesta también está en función de P, Q y R, entonces yo puedo directamente colocar para cada una de las proposiciones sus respectivos valores. Y de esa manera, también utilizando las tablas de verdad, podría encontrar el valor de verdad de esa proposición compuesta. ¿Qué quiero decir? Como P es verdadero, Q es falso y R es verdadero, entonces coloco, dice, en cada una de ellas sus valores de verdad. P es verdadero, implica la negación de R. R es verdadero, su negación va a ser falso ya directamente, y
la negación de Q era falso, su negación va a ser verdadero, unido por la disyunción a la negación de P es verdadero, su negación va a ser falso. Así tendríamos, si solo si, la negación, dice, de R es verdadero, implica la negación de P, que va a ser falso, o la negación de Q, que va a ser verdadero. Y nuevamente aquí aplico sus tablas de verdad, la negación de la negación, dice, verdadero, falso en una implicación, esto viene a ser falso, ¿no? Y la verdad y falsedad en una disyunción excluyente viene a ser verdadero, ¿no? A ver, si verdad, verdad es falso, entonces falso, verdad es verdadero, ¿sí? Tendríamos también entonces, si solo si, la negación de quién. Si tengo una verdad, aquí no puedo hacer nada todavía, verdad implica falso, verdad en una disyunción es verdad, entonces la negación de una verdad. Y eso tendríamos de esa manera. Continuando haciendo operaciones, la negación de una falsedad es una verdad. Y vamos a tener aquí, es una verdad, sería aquí, ¿no? La negación de una falsedad es una verdad y una verdad. Y eso todavía implica a la negación de una verdad, que implica la negación de una verdad es una falsedad. Bueno, continuando, tendríamos, dice también a lo siguiente. A ver, verdad, verdad de una conjunción es verdad, por tanto voy a tener a la negación de esa verdad, que va a implicar, dice, a quién, a la negación de quién. Verdad, falso en una implicación es falso, y por tanto tengo aquí negación de una verdad, es una falsedad, y la negación de una falsedad es una verdad. Y en una doble implicación, esto también es equivalente a una falsedad. Entonces, falsa había sido la proposición compuesta, es una contradicción que existe en la proposición compuesta. ¿Listo? Entonces, de esa manera también encontramos, dice, valores de verdad de las diferentes proposiciones que nosotros podamos tener siempre y cuando conozcamos a sus valores de verdad de las proposiciones dadas. Otro tipo de ejercicios que podemos aplicar también podría ser lo siguiente. A ver, dicho lo siguiente, dice, sabiendo que la negación de P y no Q, sabiendo que la negación de P y no Q es falso, dice, y que R es verdadero, coma, obtener el valor de verdad de la proposición, obtener el valor de verdad de la proposición, dice, la negación de P
y Q implica no R. Sí, solo sí. La negación de P o la negación de Q. ¿Listo? A ver, encuentren ese valor de verdad de esta proposición compuesta, ¿no? Sabiendo que esta es falsa y L es verdadero. A ver, háganlo, jóvenes. ¿Listo? ¿Qué les ha salido?
¿Qué hacen ahí, jóvenes? Falso me salió a mí. Ya, veamos entonces, dice, si esta proposición es falsa, dice, ¿qué quiere decir? Que la negación de P y no Q dice que es falso. Si es falso, supuestamente el paréntesis solamente tendría que ser verdadero, ¿no? El paréntesis tendría que ser verdadero. Y para que todo el dentro del paréntesis sea verdadero, como están unidos a través de la conjunción dos proposiciones, entonces también ambos deberían ser verdaderos. O sea que de aquí, de esta, que cuando yo he asumido que esto sea falso, entonces los valores de verdad de la proporción P había sido, dice, verdadero, y la no Q también había sido verdadero. Y como también me dice que R es verdadero, R también es verdadero, entonces con esos valores me voy a la proposición de, que dice que la negación de P y Q implica a la negación de R, y esto también doble implicación a la negación de P o no Q. Entonces, asumiendo los valores de las diferentes proporciones, voy a tener P verdadero, su negación va a ser falsa, Q, no Q verdadero, Q va a ser falso. Todo eso unido por la implicación dice a la negación de R, R es verdadero, su negación va a ser falso. Si solo si la negación de P es verdadero, de la disyunción excluyente, negación de Q es verdadero. Entonces tenemos falso, falso en una conjunción, es falso, implica a una falsedad. Sí, solo sí, también la negación, verdad, verdad, en una disyunción excluyente es una falsedad. Por tanto, esto también viene a ser, dice, igual falso, falso en una implicación es verdad. Sí, solo sí, la negación de una falsedad es una verdad. Verdad, verdad en una doble implicación es verdad. Entonces había sido una tautología o una verdad de esa proposición compuesta que había estado designado por los valores de P, Q y R. Entonces, siempre y cuando P sea verdadero, no Q verdadero y R verdadero, esa proposición compuesta dice que es verdadera. Es una equivalencia, es una tautología, ¿no? Es una verdad. ¿Está claro, jóvenes? A ver, uno más y luego pasamos a la parte de álgebra de proposiciones. ¿Qué dice? Voy a editar lo siguiente. Sabiendo que P es falso, vamos a poner aquí, sabiendo que P, la proporción P es falso, dice, y que Q es una proposición cualesquiera, Q es una proposición cualesquiera, dice, coma, determinar el valor de verdad de la proposición X. Determinar el valor de verdad de la proposición X. Tal que la negación de P implica X y esta implica a P y no Q. P y no Q. Sea verdadero. Tal que la negación de P implica X
implica a P y Q, P y no Q, sea verdadero. Sea verdadero. ¿Listo? Entonces la pregunta es, sabiendo que la proporción P es falso, Q es cualquiera de las proporciones, puede ser falso o verdadero. Encontrar la proposición, dice, el valor de verdad de la proporción X, sabiendo que la negación de P implica X, entonces P y no Q sea verdadero. O sea que todo esto estoy pensando o quiero que sea verdadero. ¿Cuál será la proposición, el valor de verdad de la proporción X? Sabiendo con esas condiciones. A ver, intenten hacer. Inge, no se ve bien el ejercicio, puede bajar un poco la cámara. Y que lo podría copiar más arriba, este ejercicio no se ve muy bien. Está borroso. Sabiendo que P es falso y Q es una proporción cualesquiera, dice, encontrar el valor de la proposición X, tal que la negación de P implica X, implica P y no Q, y todo eso sea verdadero. Inge, Diga, me salió que X es verdadero y que Q es falso. Q es falso. Ah, no, verdadero. Creo que me he confundido. La negación me falta. A mí me salió que Q es falso. Ya, entonces vamos a ver, vamos a analizar, todo significa análisis, ¿no? Todo tenemos que hacer bajo el análisis que podamos tener y bajo los conceptos y conocimientos que uno tiene. Entonces, lo que nos dice aquí me dice que la proposición P es falso. Entonces, la proposición de la negación de P, entonces X, que implica a P y no Q, ¿no? Y yo quiero que sea equivalente a una verdad, dice, que sea verdadero, ¿no? Entonces, dicen, yo conozco que el valor de P es falso y Q es una proporción cualesquiera. ¿Cuál será el valor de verdad de X para que sea verdadera toda esa proposición? ¿No? Entonces, lo que tengo que hacer es ver primeramente con este valor de verdad de la proporción P, que es falso, su negación va a ser verdadero, que implica X, ¿no? Y esta también será a una verdad a través de la conjunción a la negación de Q, y me dicen que todo eso tiene que ser verdad, equivalente a una verdad. Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo analizo un poco este paréntesis, si tengo verdadero al antecedente de una implicación y el consecuente fuera verdadero, tendría verdadero, ¿no? Y si el consecuente X fuera falso, tendría una falsedad. Entonces depende del valor de X. Pero anteriormente, bueno, voy a ver, solamente en esas condiciones puedo tener un valor de verdad para X.
Aquí dice, si yo tengo un valor de verdad unido por la conjunción a una proposición donde no Q puede ser verdadero o falso, ¿qué pasaría? Verdadero o falso en una conjunción, ¿qué es? Es falso, ¿no? Verdadero, verdadero en una conjunción va a ser verdadero. ¿Sí? Va a ser verdadero. Entonces, para que todo esto sea verdad, ¿no? Para que todo esto sea verdad, ¿qué debería pasar? ¿Qué deberíamos tener? ¿Cómo debería ser el primer paréntesis y cómo debería ser el segundo paréntesis? ¿Mm? Porque si la implicación, la tabla de la implicación es bien clara. Me dice si el antecedente fuera verdadero y el consecuente falso, sería falso, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿Mm? ¿Sí? P es falso y le puso verdadero ahí. ¿Qué? P es falso. Sí, y en la P y no Q le puso verdadero. A ver. ¿Dónde? ¿Aquí? En la otra. Su negación va a ser verdadera. Ah, en este otro. En este otro es falso. Ah, correcto. P es falso. Y tengo a la conjunción en esa forma. Entonces, lo que tenemos que analizar es entonces, si tengo falso en una conjunción, ¿qué es? Es falso. Y si tengo falso, verdad, en una conjunción va a ser falso. O sea que esto vamos a tener ya directamente que va a ser un valor falso, automáticamente. ¿Por qué? Porque ya tengo definida a uno de las proposiciones que están unidos por la conjunción. Solamente este paréntesis sería verdadero cuando ambos son verdaderos, pero eso no se va a dar el caso, ¿no? Ya que tengo asignado P como falso, cualquiera que sea el valor de Q, este siempre va a ser falso. Entonces, para que toda esta proposición compuesta sea verdadera, esta, ¿cómo tendría que ser? ¿Será verdad? ¿Verdad, falso en una implicación? Va a ser falso. No es lo que quiero. Entonces, necesariamente tiene que ser también falso esta proposición, este paréntesis, ¿no? Para tener falso, falso en una implicación va a ser verdadera. Y eso es lo que yo quiero. Y para que sea falso este paréntesis, ¿qué debemos tener? ¿Cuál debería ser el valor de x? Sería falso. Y el valor de x debería ser equivalente a una falsedad. Porque verdadero o falso en una implicación tiene que ser falso, ¿no? Entonces, ese análisis tiene que hacer para poder encontrar que la proposición que me dan sea una verdad, ¿no? Entonces, hay que jugar con los valores de verdad de las diferentes proposiciones y con sus tablas de verdad para poder encontrar lo que uno está queriendo, ¿no? Esto supuestamente ustedes van a utilizar mucho en la parte de circuitos, ¿no? Circuitos lógicos cuando ustedes van a simular una falsedad o vamos a decir, o una verdad de algún circuito, de alguna, ¿cómo puedo decir? De algún equipo, de un capacitor, un inductor, ¿no? De todos esos, si necesitan, van a poder simular a través de esta parte de lógica que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Van a ver qué pasa cuando son verdaderos, si es viable, no es viable, si es factible, no es factible, ¿no? Si pasa corriente, no pasa corriente. Todas esas cosas tienen que simular, ¿no? En esa parte de circuitos. Bueno,
Pasamos entonces a determinar también el álgebra de proposiciones. ¿Qué es el álgebra de proposiciones? No hay ninguna pregunta aquí, ¿no? Ya. Entonces, pasamos a determinar el álgebra de proposiciones. Ya, dice lo siguiente, son operaciones lógicas que se realizan, son operaciones lógicas que se realizan en una fórmula proposicional son operaciones lógicas que se realizan en una fórmula proposicional, coma, aplicando adecuadamente ciertas reglas básicas llamadas leyes lógicas. Llamadas leyes lógicas. Punto seguido. Es decir, al igual, coma, al igual que en el álgebra básica, donde la simplificación de expresiones algebraicas, es decir, al igual que en el álgebra básica, donde la simplificación de expresiones algebraicas es muy importante, coma, en lógica también existe la necesidad de simplificar fórmulas proposicionales complejas. Coma, a través de ciertas equivalencias llamadas leyes lógicas. Punto aparte, ponemos leyes lógicas. Leyes lógicas son fórmulas proposicionales lógicamente equivalentes. Son fórmulas proposicionales lógicamente equivalentes. Y estas son dos puntos aparte. Uno, vamos a poner la ley de idempotencia, leyes de idempotencia
que nos dice, si yo tengo una proposición P unido por la conjunción a su negación, a la misma proposición, primeramente. Si tengo una proposición P unido por a la misma proposición, es equivalente a P. O también dice, si yo tengo a la proposición P unido por la decisión a la misma proposición, también será equivalente a la proposición P. 2. Leyes conmutativas. Las leyes conmutativas también nos dice si yo tengo una proposición P unido por la conjunción a una segunda proposición, esta debe ser equivalente, dice, a la segunda unido por la conjunción a la primera. O también, si yo tengo una proposición P unido por la disyunción a una segunda proposición, es equivalente a decir a la segunda unido por la disyunción a la primera. Conmutativa, ¿no? Idempotencia, las mismas proposiciones. Conmutativa, el cambio de posición de las proposiciones no altera, dice, ¿no? Son equivalentes tanto para la disyunción como la conjunción. 3. Leyes asociativas. También su nombre lo dice, asociar. Si yo tengo a P unido por la conjunción a Q y esta también unidas a una proposición R, si yo lo coloco un paréntesis a las dos últimas, también dice que es equivalente a decir a P y Q, ¿no? Y R unido a los dos primeros. Asociar, ¿no? Estoy asociando elementos o proposiciones de tal manera que no altera, dice, si yo asocio a los dos últimos o a los dos primeros, sigue siendo igual. Esa es la propiedad asociativa. Y una propiedad asociativa siempre la hacemos con el mismo conectivo lógico, que viene a ser en este caso la conjunción. O también lo puedo hacer referente a la disyunción. Si yo tengo a P o Q o R, dice que es equivalente a P o Q o R, pero unidos de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo unir las dos primeras y luego puedo unir las dos segundas, que va a ser a través de un paréntesis que continúan siendo las mismas. Esa es la ley asociativa. 3 o 4 tenemos a la ley de la negación, leyes de negación. Las leyes de negación también me dice, si yo niego dos veces a una misma proposición, esto es equivalente a la proposición P. O si yo tengo, dice, una proposición P unido por la conjunción a su negación de la misma proposición, esto dice que es una contradicción y esto es una falsedad. Y si yo tengo, dice, a una proposición P unido por la disyunción a su negación de una proposición, de la misma proposición, esto dice que es equivalente a una verdad. ¿Ya? Negada dos veces una misma proposición es la proposición P y unido por la conjunción a su negación de la misma proposición es falso, es una contradicción. Y P unido por la disyunción a su negación es una verdad. Es una verdad. 5. Leyes de identidad. Las leyes de identidad también nos indican, si yo tengo una proposición P
unido por la conjunción a una verdad, esto es equivalente a la proposición. Y si tengo a una proposición P unido por la disyunción a una falsedad, dice también esto será a la proposición P. Entonces no se olviden, por la conjunción a una verdad es proposición, la proposición unida por la disyunción a una falsedad sigue siendo la proposición. 6. Leyes de Morgan. Las leyes de Morgan indican si yo tengo una negación a un paréntesis donde tengo a una conjunción de proporciones P y Q, esto también será equivalente, dice, a la negación de la primera unido por la disyunción a la negación de la segunda. O también podríamos indicar la negación de un paréntesis donde tengo a una disyunción de proposiciones P o Q, entonces también será equivalente, dice, a la negación de la primera a la negación de la segunda. Siete, definición de implicación. ¿Qué dice? Si yo tengo, dice, a una proposición P unido por una implicación, a una segunda proposición, P entonces Q, ¿no? P entonces Q, esto también será equivalente, dice, a la negación del antecedente, no P, unido por la disyunción al consecuente de esa implicación. Va a ser la negación del antecedente unido por la disyunción al consecuente. 8. Leyes distributivas. Las leyes distributivas, su nombre lo dice, si yo tengo una proporción P unido por la conjunción a un paréntesis, donde tengo a las proporciones Q o R, ¿no? Tengo una disyunción de proporciones, también dice que esto va a ser equivalente a la proporción P unido por la conjunción a la primera proporción del paréntesis, unido entre paréntesis por una disyunción a la primera proporción P unido por la conjunción a la segunda proporción del paréntesis. L. Entonces, conjunción, disyunción. Siempre una distributiva tenemos que hacerlo por conjunción, disyunción o disyunción, conjunción. En este caso, P, I, Q o P, I, R, ¿no? Ambos unidos por la disyunción. Entonces también si yo tuviera, decir, una proporción P unido por la disyunción a Q, I, R, entonces será equivalente, dice, a P o Q unido por la conjunción a P o R. Estamos distribuyendo a la proporción P a las otras proporciones que están dentro del paréntesis. Luego tenemos 9 leyes de absorción. Leyes de absorción que viene a ser también, dice, dados por qué. Si yo tengo a una proposición P unido por la conjunción a un paréntesis, donde tengo a la misma proposición P unido por la disyunción a una segunda proposición Q, dice que esto va a ser equivalente
a la proposición P. A la proposición P. O también, si yo tuviera una proposición P unido por la disyunción a un paréntesis donde tengo a la misma proposición unido por la conjunción a la segunda proposición Q, esto también dice será equivalente a P. Es la ley de absorción. ¿Listo? También, de la misma manera, podemos indicar si yo tengo una proposición P unido por la conjunción a una falsedad, esto será equivalente a la falsedad. También si tengo una proporción P unido por la disyunción a una verdad, esto será equivalente a la verdad. A la verdad. ¿Listo? Es lo contrario de la identidad, ¿no? Por ejemplo, P y verdad es P, ¿no? P y falso es falso, ¿no? P o falso es P, P o verdad es verdad. Es lo contrario de las leyes de identidad. Y 10, vamos a ver, las leyes de la doble implicación. Leyes de doble implicación. Leyes de doble implicación. A ver. Las leyes de doble implicación también le dice si yo tengo una proporción P, sí y solo sí Q, ¿no? Esto también será equivalente, dice, a la implicación de P y Q, P entonces Q, unido por la conjunción a Q entonces P. A Q entonces P. Entonces una doble implicación se descompone, dice, en P entonces Q y Q entonces P. Y esas son las 10 leyes lógicas que vamos a utilizar para poder simplificar proposiciones complejas que nosotros tengamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes? Inge, ¿cómo se llama la primera ley? Idempotencia. ¿Idempotencia? Idempotencia. Ah, está bien, gracias. Inge. De nada. ¿Algo más, tal vez, jóvenes? Listo, jóvenes, entonces aquí vamos a quedar porque tengo que tomar un examen de aquí a poquito, 10 menos cuarto, entonces no me va a dar tiempo más para hacer alguna otra cosa. ¿Listo? Vamos a ver la próxima clase, la aplicación de todas estas leyes para poder simplificar fórmulas proposicionales. Y hacer ejercicios sobre esta parte. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta tal vez? ¿No hay preguntas? Entonces quedamos aquí. Nos vemos el día lunes con ustedes.